Líos amorosos. Manual no autorizado del desastre sentimental. Capítulo 3. Los casi algo. La tragedia favorita de nuestra generación. Hay vínculos que terminan mal, pero al menos terminan de una forma reconocible. Empiezan, avanzan, se desgastan y un día se rompen. Duele mucho o poco, dejan una estructura clara, hubo una historia, hubo un nosotros, hubo un final. El problema de los casi algo es otro. No siempre permiten esa claridad. Son vínculos que avanzan lo suficiente como para importar, pero no lo suficiente como para descansar. Parecen algo, se sienten como algo, producen consecuencias de algo, pero nunca terminan de convertirse en algo que pueda nombrarse con tranquilidad. Por eso confunden tanto, porque dejan una especie o a una persona en una situación absurda, emocionalmente involucrada, pero narrativamente desprotegida. No hay un título claro, no hay un acuerdo explícito, no hay una conversación que ordene el terreno y sin embargo hay costumbre, expectativa, cercanía, ansiedad, análisis y muchas veces dolor real. Es casi algo, es ese vínculo en el que no tiene derechos claros, pero sí consecuencias completas. La frase suele aparecer después, cuando todo ya está roto por dentro y uno intenta parecer razonable por fuera. No éramos nada, pero esa frase, aunque suene madura, muchas veces funciona como una trampa, porque no eran nada en términos oficiales, sí, pero eran demasiado en términos prácticos. Había mensajes frecuentes, había intimidad parcial, había códigos, había una forma de presencia. No era una relación formal, pero tampoco una coincidencia irrelevante. Es como vivir en una casa sin escritura. La habitas, la decoras, dejas cosas tuyas, construyes rutina ahí, pero legalmente nunca fue del todo tuya. Y cuando te piden salir, descubres que emocionalmente sí vivías ahí, aunque estructuralmente no tenías respaldo. Un casi algo no es simplemente alguien que te gusta, tampoco es una historia sana que recién está empezando y todavía necesita tiempo. Es otra cosa, una zona media sostenida, un terreno donde hay frecuencia, conexión, cierta intimidad, gestos que parecen de pareja, pero una definición que siempre se corre un poco más adelante, como esos trenes que ves venir de lejos, que incluso parecen bajar la velocidad, pero nunca terminan de frenar del todo en tu estación. Eso es lo que vuelve al casi algo tan agotador. No solo que no se define, sino que mientras no se define, igual se vive. Una persona empieza a esperar mensajes, a ordenar el ánimo según la cercanía o la distancia del otro, a interpretar silencios, a darle un lugar en su día. El cuerpo y la cabeza empiezan a registrar el vínculo como importante, aunque la relación no ofrezca el marco que esa importancia necesita. Pensemos en un caso muy reconocible. Dos personas hablan todos los días, no se llaman parejas, pero se cuentan cosas que no le cuentan a cualquiera. Se acompañan en momentos difíciles, se mandan audios largos, se ríen con códigos internos, a veces se ven, a veces se extrañan, a veces hasta se pelean como si hubiera algo consolidado. Pero cuando aparece la pregunta inevitable, ¿qué somos?, llega una respuesta que parece salida de una academia profesional de ambigüedad. No quiero ponerle etiquetas, prefiero que fluya. No estoy para algo serio. Lo nuestro es especial, pero no sé qué nombre darle. Y ahí aparece la gran miseria del casi algo. Se vive como relación, pero se regula como la excepción. Por eso estos vínculos son tan difíciles de explicar hacia afuera. Desde la mirada de un tercero la lógica parece brutalmente simple. Si no había claridad, no deberías sufrir tanto, pero el sistema nervioso no funciona con etiquetas legales. Funciona con presencia, ausencia, repetición, ilusión y expectativa. No hace falta firmar un contrato para acostumbrarse a alguien. Basta con que aparezca mucho, que importe bastante y que no termine de irse. En ese sentido, el casi algo se parece a una sala de espera emocional. Todo está dispuesto para que aparezca que en cualquier momento empieza algo. Hay movimiento, señales, cercanía, expectativa. Uno está sentado con la sensación
de que ya casi lo llaman, pero pasan los minutos, luego las semanas, luego los meses y el nombre nunca termina de sonar por los parlantes. Sin embargo, tampoco te dicen que te vayas y entonces te quedas ahí medio ensalado, medio suspendido, confiando en una definición que siempre parece próxima y nunca llega. Lo que vuelve especialmente adictivo al casi algo es la mezcla entre cercanía e incertidumbre. Si la persona fuera claramente indiferente, sería más fácil retirarse. Si fuera claramente consistente, sería más fácil de confiar. El problema es la intermitencia. Hay días en que parece que sí, no solo porque responde, sino porque responde como alguien a quien le importas. Hay fines de semana intensos, conversaciones profundas, planes insinuados, frases que suenan importantes y luego de pronto silencio, distancia, frialdad, una bajada inexplicable de intensidad. Esa dinámica engancha precisamente porque no es estable. En psicología conductual se sabe que las recompensas intermitentes pueden generar más apego que las recompensas constantes. Una máquina tragamonedas no te da premio siempre y justamente por eso cuesta tanto dejarla. El casi algo funciona parecido, no entrega claridad, pero entrega suficiente para que la esperanza siga viva. Una mini historia ayuda a verlo con claridad. Camila conoce a Tomás en una reunión de amigos. Se llevan bien de inmediato, empiezan a hablar todos los días. Él le manda buenos días algunas veces, le pregunta cómo le fue en una presentación importante, se acuerda de cosas que ella le contó y le dice un viernes por la noche: no sé qué me pasa contigo, pero me encanta hablarte. Camila con razón siente que ahí hay algo. No está inventando cosas desde cero. Hay señales. El problema aparece después. Durante 3 días Tomás casi desaparece. Luego vuelve con intensidad, la invita a salir, la mira como si quisiera algo más, la abraza de una manera que dice mucho sin decir nada, después vuelve a enfriarse. Cuando Camila intenta entender qué pasa, él responde: no quiero confundirte, pero tampoco quiero perderte. Esa frase resume buena parte del drama moderno. No te ofrezco claridad, pero tampoco te suelto. El vínculo se sostiene entonces no por estabilidad, sino por pequeñas pruebas que parecen suficientes para no abandonar del todo. Una noche intensa, una confesión honesta, una reaparición justo cuando la otra persona estaba a punto de irse, un te extraño en el momento preciso. Son gestos que funcionan como anticipo emocional, no entregan una relación, pero entregan lo suficiente como para que la relación siga pareciendo posible. Y ahí está la trampa. Una persona empieza a medir el vínculo por sus momentos más altos, no por su forma real. ¿Recuerda esa conversación maravillosa, ese abrazo, esa frase, esa vez que el otro pareció realmente involucrado y usa esos puntos luminosos como prueba de que en el fondo sí hay algo? Pero un vínculo no se define por su mejor noche, se define por su estructura, y una estructura confusa no se vuelve sólida solo porque tuvo cenas lindas. Es parecido a un restaurante que un día te sirve un plato extraordinario y los otros 6 días te deja esperando, te trae el pedido frío o simplemente se olvida de tu mesa. No puedes vivir nutricionalmente del recuerdo de una buena cena. Con los vínculos pasa igual. Una frase intensa no compensa meses de confusión. Una noche especial no reemplaza la coherencia. Por eso la ambigüedad no es neutra, no es falta de definición inocente. La ambigüedad sostenida produce trabajo mental, obliga a interpretar, a comparar, a buscar patrones. La mente entra en modo detective, empieza a analizar tiempos de respuesta, tonos de voz, frecuencias de mensajes. Si el interés aparece más cuando uno se aleja, si en privado la conexión parece íntima, pero en público el otro actúa como si nada. El vínculo deja de vivirse solo con el corazón y empieza a gestionarse como una planilla invisible de microseñales. Eso cansa muchísimo, pero una cosa es vivir un amor, otra muy distinta es auditarlo todo el tiempo. Y lo más cruel del casi algo es que muchas veces el dolor queda socialmente desautorizado. Pero si no éramos novios, pero si nunca te prometió nada, pero si recién se estaban viendo. Esas frases, aunque formalmente correctas, suelen ser emocionalmente inútiles porque hubo impacto.
Tal vez no haya parte policial, pero hubo choque. Tal vez no había contrato, pero había inversión. Tal vez no había título, pero sí costumbre. Ese dolor sin reconocimiento deja a mucha gente haciendo duelo en silencio, sin saber bien cómo nombrarlo, sin sentirse autorizada a decir esto me rompió un poco, como si el sufrimiento solo fuera legítimo cuando existe una etiqueta visible que lo respalde. Pero la experiencia humana no funciona así. A veces duelen muchísimo los vínculos que nunca llegaron a consolidarse, precisamente porque se quedaron suspendidos, no terminaron bien ni mal, quedaron inconclusos y pocas cosas desgastan tanto como una historia sin cierre. Es como ver una serie que te atrapa, te hace invertir tiempo, atención y emoción y justo cuando parece que viene el capítulo clave, la cancelan sin final. No duele solo lo que pasó, duele la suspensión, duele no saber qué hacer con toda la expectativa acumulada. También conviene decir algo incómodo, no siempre nos quedamos en un casi algo solo porque el otro nos confunde. A veces nos quedamos porque una parte nuestra sigue esperando ser elegida, porque pensamos que con paciencia la ambigüedad se va a ordenar, porque el poco que hay parece mejor que el vacío que vendría después, porque cada reaparición revive una esperanza que no queremos enterrar todavía. En ese punto, el casi algo de ser solo un problema de definición se vuelve también un problema de expectativa. Una persona puede saber que en el fondo que ese vínculo no le da paz, puede notar que lo piensa más que lo disfruta, puede sentir que cada avance viene con una recaída posterior y aún así gritar, no necesariamente por pleno amor, a veces por esperanza, a veces por orgullo, a veces retirarse obliga a aceptar algo que le cuesta muchísimo aceptar, que quizás esa historia nunca iba a convertirse en lo que se prometía. Hay un caso muy común. Martín lleva meses viendo a alguien, se ven cada cierto tiempo, se escriben bastante, hay intimidad emocional y física. Cuando están juntos, todo parece profundo. Cuando están separados, la otra persona se vuelve impredecible. Martín sabe que eso no está bien, sus amigos se lo dicen. Él mismo se escucha justificando cosas extrañas. Es que tiene miedo, es que está en una etapa difícil, es que conmigo igual es distinto. Cada vez que está por soltar pasa algo. Una noche increíble, un mensaje vulnerable, una frase que suena a futura claridad. Entonces sigue, no porque el vínculo le dé paz, sino porque todavía alimenta una promesa. Eso es importante. Muchas veces no nos quedamos en un casi algo porque lo que hay sea suficiente, sino porque lo incierto todavía parece capaz de convertirse en validación. Y ahí aparece también el costado ridículo que no anula el dolor, pero sí lo vuelve más visible. Gente diciendo no espero nada mientras revisa si subió historias. Personas teniendo discusiones de pareja sin ser pareja. Amigos escuchando durante 2 horas un análisis detallado sobre alguien que ni siquiera sabes bien quién es. Individuos completamente arruinados por un vínculo al que no pueden ni reclamarle formalmente. Hay algo muy contemporáneo en esa tragedia. Sufrir como ex de una relación que nunca existió del todo. El humor, en ese punto, no banaliza, ilumina, permite ver la lógica absurda del fenómeno porque el casi algo tiene una economía afectiva completamente desordenada. Poca claridad, mucha inversión, escasa estabilidad, alta ocupación mental, 0 garantías, muchísima expectativa. Nombrar eso con ironía ayuda a recuperar algo de perspectiva. No para reírse cruelmente de uno mismo, sino para dejar de tratar la confusión como si fuese un destino romántico. No todo vínculo poco definido es un problema. Hay relaciones que naturalmente necesitan tiempo. Hay personas que van despacio y eso no implica manipulación ni falta de interés. Hay diferencia y diferencias. La diferencia está en observar si la ambigüedad disminuye o se recicla. Si con el tiempo hay más conversación,
más coherencia, más claridad, más hechos alineados, quizás estamos ante un vínculo en construcción. Pero si lo único que crece es la confusión, si la intensidad sube y baja sin marco, si las conversaciones importantes siempre se patean, entonces la falta de definición dejó de ser una etapa, ya es el sistema. Una pregunta inútil o una pregunta útil para distinguirlo es esta: ¿esto está avanzando o solo repitiéndose? Parece simple, pero no lo es, porque algunos vínculos tienen mucho movimiento y aún así ningún rumbo, como una cinta de correr. Sudas, te agitas, sientes que algo pasa, pero sigues exactamente en el mismo lugar. También conviene mirar menos los momentos altos y más la trayectoria general. ¿Hay más paz o más análisis? ¿Más coherencia o más esperanza? ¿Más claridad o más interpretación? ¿Más hechos o más potencial? Cuando uno responde con honestidad, muchas veces el casi algo se vuelve mucho más visible. Tal vez esa sea una de las lecciones más duras de este tipo de vínculos. La claridad a veces hiere, pero la ambigüedad prolongada desgasta mucho más. Un rechazo claro duele, sí, pero al menos ordena. La ambigüedad, en cambio, mantiene vivo algo que no termina de vivir ni de morir. Y estar demasiado tiempo ahí puede volver a una persona especialista en interpretar señales y completamente incapaz de descansar. Al final, un casi algo no es solo una historia incompleta, es una experiencia emocional suspendida suficiente para afectar, insuficiente para sostener. Y cuando una relación vive demasiado tiempo en esa suspensión, la mente termina mudándose al lugar donde peor se porta, la interpretación. Entonces el vínculo deja de jugarse solo en los encuentros y pasa a jugarse también en los mensajes, en los tiempos de respuesta, en el visto, en la actividad digital, en las pequeñas señales que parecen decirlo todo y casi nunca dicen tanto. Ahí empieza otra forma de ansiedad, más moderna, más silenciosa y mucho más pegada en la pantalla.